¿qué decidió el ministro? Y esto no lo decidió ni hace una semana, ni a raíz del tema del sábado, es volver a crear una gerencia en el INVIAS para atender el corredor Bogotá-Villavicencio. Entonces, ¿qué quiero proponerles? El gobernador de Cundinamarca hizo en su intervención una propuesta y es: ayúdenos o hagamos seguimiento a esos compromisos urgentes, porque ustedes mencionaron temas que no todo hace parte de este ministerio, el tema de los reasentamientos, el tema de las ayudas, son compromisos que han quedado en el marco del PMU, pero entonces yo les propongo, y vamos a hacerlo desde el Ministerio de Transporte, que esta gerencia que nosotros estamos creando en el INVIAS sea una gerencia que vaya más allá de las labores que le corresponden al sector transporte en términos de infraestructura. Me refiero a sacar estos dos puntos críticos que ya vamos a contratar con el INVIAS, 38.000 millones de pesos. En el convenio que va a firmar ANI con INVIAS, y donde INVIAS va a ser una especie de gerencia del corredor para atender los puntos críticos. Hoy el INVIAS viene atendiendo el kilómetro 58, que como ustedes han visto hemos logrado avanzar, pero no solamente eso, le tuvimos que adicionar el año pasado 60.000 millones de pesos al contrato del kilómetro 58, porque este contrato, pues se cerraron los estudios y diseños dentro del mismo contrato. Luego el valor real de la obra, pues uno la tienes cuando cierran los estudios y diseños, y fue necesario adicionarle 60.000 millones de pesos al contrato. Entonces otros 60.000 millones que se están dejando en el kilómetro 58. ¿Qué hemos identificado en esta primera fase? Entonces, 16 puntos críticos. Yo voy a compartir con ustedes esta comunicación. Nosotros hemos identificado 55 puntos críticos sobre el corredor, pero para nosotros hay 16 que son los más prioritarios, que suman 383.000 millones, 384.000 millones. Hoy desde el Ministerio de Transporte, junto con el Ministerio de Hacienda y junto con la Unidad de Gestión de Riesgo, a pesar de que hemos recibido de parte de la unidad unas respuestas donde pues ellos consideran que ya la atención del corredor no hace parte como tal de la emergencia, nosotros hemos insistido, la misma Procuraduría ha coayudado este requerimiento. Yo estoy pendiente de tener, creo ya esta semana, porque ayer llegó un nuevo requerimiento de la Procuraduría con la Unidad de Gestión de Riesgo y con el Ministerio de Hacienda para que concretemos estos recursos, 383.000 millones que nos tienen que permitir salir adelante con estos 16 puntos críticos. ¿Qué más va a hacer el INVIAS? El INVIAS dentro del convenio va a recibir los estudios y diseños del túnel 13. Hoy el concesionario tiene unos estudios y diseños, no son una fase 3, son una fase 2. El INVIAS los va a recibir, los va a revisar y vamos a empezar a concretar cuánto valen las obras del túnel 13. ¿Para qué? Para hacerlas nosotros. Así tengamos que ir otra vez a demandar, eso lo metemos en la demanda y que después pues el juez decida si nosotros teníamos razón, si Coviandina tenía razón. Si nosotros tenemos razón, pues Coviandina tendrá que pagarnos el valor de las obras que invierta el gobierno nacional. Pero al igual que ustedes creemos que pues no podemos seguir atrapados en un tema de un litigio y esperar a que el uno o el otro lo resuelva un juez, y nosotros vamos a empezar a atender. Hay que hacer unas obras de estabilización del kilómetro 58, más o menos 30.000 millones de pesos adicionales que tenemos que ponerlos ya para hacer la estabilización provisional de esa ladera. Hoy el INVIAS pues se está encargando del viaducto y las obras que se están haciendo. Necesitamos intervenir el túnel 13, necesitamos intervenir estos 16 puntos. ¿Y qué estamos haciendo? Porque me parece muy importante que lo tengan presente. En el Plan Nacional de Desarrollo, en el capítulo de Meta y de Cundinamarca, quedó la estructuración del primer tramo de la vía Bogotá-Villavicencio. Hoy la ANI está adelantando esa estructuración. ¿Y por qué decidimos hacer la estructuración? Porque creemos que un nuevo contrato de APP con vigencia futuras a 30 años, a 20 años, a 15 años, porque nos permite usar plata del futuro, va a ser la solución de los puntos críticos. O sea, nosotros creemos, hoy tenemos un contrato de concesión que no incluye los puntos críticos, y esa es la realidad, no lo incluye. Es una IP, es una iniciativa privada donde el gobierno nacional ni siquiera le puede inyectar plata, porque está expresamente prohibido en la ley. ¿Listo? Entonces,
Entonces, ¿qué hemos dicho? Necesitamos otro contrato que nos permita atender esos puntos críticos y que nos permita pues verificar las obras del primer tramo para poder esos 32, 33 kilómetros llevarlos a doble calzada y hacer la intervención integral. Hoy en esa estructuración estamos valorando eso, los números nos dirán de qué estamos hablando, si es económicamente posible. Traigamos a esta gerencia de corredor, que la vamos a contratar nosotros desde el Ministerio y desde el INVIAS, para que nos ayude a gerenciar y a gestionar todos los aspectos que pueden haber sobre el corredor. Entonces, lo primero es este convenio que estamos suscribiendo a INVIAS, donde va a ser el INVIAS el que va a retomar como esa responsabilidad sobre el corredor, y esto lo hacemos además porque en el Plan Nacional de Desarrollo redactamos un artículo que le permite tanto al INVIAS como al Aerocivil tomar acciones dentro de las concesiones. Anteriormente había como una idea de que si el corredor estaba concesionado, el INVIAS no podía entrar, de que si el aeropuerto estaba concesionado, el Aerocivil no podía entrar. En el Plan Nacional hicimos una redacción que nos da como esa tranquilidad, y eso pues deriva la decisión del convenio. Atender estos 16 puntos críticos, hoy sí nos tiene que convocar a todos, cada uno desde la orilla que tiene, desde el rol que tiene y la responsabilidad que tiene, es estos recursos. Gestionar estos 383.000 millones de pesos que va a permitir sacar adelante estos 16 puntos críticos. Me quedo con el compromiso de evaluar el tema del puente metálico en el sentido Villavicencio-Bogotá en el sector de Naranjal. Esta misma semana revisamos nosotros con la unidad, estamos comprando unos puentes, entonces creo que ahí podemos tener el recurso físico para poder instalar ese puente metálico. Esto nos quedamos con la tarea. Yo les pediría, el gobernador de Cundinamarca lo mencionó, que ustedes me hagan llegar como esos puntos urgentes que están incumplidos para que nosotros desde el ministerio le hagamos ese seguimiento puntual y podamos hacer la gestión, pero pues también hacerle el seguimiento. El INVIAS, y ahorita Álvaro me dice rápidamente los dos puntos que vamos a contratar con los 37.000, 38.000 millones de la vigencia 2024. El kilómetro 48. El kilómetro 48 en el ramal que está cerrado, que es el que está después de los túneles falsos, y el reforzamiento del puente Estaquecá. Y parte de los compromisos que tuvieron con el ministro, pues era que nosotros ese proceso ya lo tenemos estructurado, listo, montado en este momento en prepliegos, y entre las finales de febrero y inicio de marzo ya debería de estar adjudicado. Y les propongo que 37.000 millones. ¿Listo? Entonces esos 37.000 ya están reservados, ya existen en el presupuesto en vías, y ya es cuestión de y adicional otra inversión que tenemos también prevista para el sector de Pipiral, la vía antigua, tenemos 1.300 millones de pesos para sacar un proceso, digamos, de mantenimiento pequeño sobre el sector de Pipiral, que ya no hace parte de la vía del corredor concesional.